Jóvenes, sean bienvenidos al curso de Proyectos 2. El tema de hoy es el tema de financiamiento. El financiamiento del proyecto de inversión. Usted ha determinado el volumen de sus inversiones en el proyecto, tanto para inversión fija, para la compra de bienes muebles e inmuebles, como para el capital de trabajo. A través de la inversión fija, usted podrá instalar el negocio, la empresa, y a través del capital de trabajo usted podrá darle movimiento, podrá dar inicio a la empresa o el negocio. Luego de ello, ahora el problema es cómo o de dónde y en qué condiciones va a conseguir el dinero, el capital, para poder invertir. Y aquí entra el tema del financiamiento. El financiamiento es el proceso de captación de los recursos financieros necesarios para ejecutar un proyecto de inversión o para facilitar el adecuado funcionamiento de un proyecto, empresa o actividad. Una de las principales características operativas del proyecto que incidirá en la definición de su financiamiento será la posibilidad de que cuando entre en funcionamiento genere ingresos monetarios suficientes que le permitan mantenerse operando, siendo autosuficiente en su operación. Esto debe ocurrir en todo proyecto del sector privado y en la parte de los proyectos públicos. ¿De acuerdo? Entonces, se va a estimar por los estudios que uno está realizando el nivel de inversiones. ¿Cuánto de inversión se requiere? Por lo tanto, a veces se da la posibilidad de que no contamos con todo el capital necesario para invertir. De repente o de pronto solamente disponemos del 60%, 50 o 40% y nos falta el otro porcentaje. ¿Qué hacemos? En este caso tenemos que financiarlo, pero no con un financiamiento propio, sino con un financiamiento externo. Tendríamos que ir al sistema financiero a poder buscar un financiamiento para cubrir la inversión necesaria y poner en marcha el negocio o la empresa. Por eso es importante el tema del financiamiento. Es importante también el tema del financiamiento. ¿Por qué? Porque se ha visto casos en que el inversionista dispone de todo el capital para invertir, todo. Por ejemplo, requiere 30.000 soles para poner una empresa. Y este inversionista cuenta con los 30.000 soles. Pero, por los estudios que se realizan en las inversiones, en los proyectos de inversión, se ha podido observar de que es necesario realizar un estudio del financiamiento, aun si ese inversionista contara con todo el capital necesario. ¿Por qué? Hay proyectos donde es más rentable financieramente que haciéndolo con capital propio. ¿De acuerdo? Miren, no siempre, habría que evaluar, en algunos casos es más rentable hacer con financiamiento externo que con inversión propia. Por un tema importante que es el escudo fiscal. O sea, hay un beneficio que favorece al inversionista. ¿De acuerdo? Y estamos en proyectos de inversión y en proyectos de inversión lo que busca el inversionista es la mayor rentabilidad posible que pueda generar ese capital. Por lo tanto, es necesario realizar también un estudio de financiamiento. Si el proyecto es autosuficiente en su operación, será posible prever un financiamiento de un proyecto financieramente autosuficiente. Será necesario que el mismo sea rentable, de manera que los ingresos que generará durante toda su vida útil permitirá cubrir los costos de operación y además, miren, cumplir con los compromisos asumidos para el financiamiento de su implementación. Es decir, pagar pues las amortizaciones y los intereses que corresponda del financiamiento que se. ¿De acuerdo? Entonces, si el proyecto es autosuficiente en su operación, será posible prever un financiamiento de un proyecto financieramente autosuficiente. Será necesario que el mismo sea rentable, ya lo mencionamos, ¿no? De manera que los ingresos que genera durante toda su vida va a permitir cubrir la operación. Ahora hay que ver las fuentes de financiamiento. ¿De dónde obtenemos el financiamiento?
¿Qué son fuentes de financiamiento? Son diversas posibilidades de captación de recursos financieros o de ahorro disponible en la economía, en el sistema financiero. La disponibilidad de fuentes de financiamiento en condiciones adecuadas es uno de los principales indicadores de la bondad de la situación de una economía. ¿De acuerdo? Hay que hacer un estudio. Precisamente como se va a pagar, va a generar intereses que tiene que pagarse, que tiene que amortizarse también. Entonces hay que ver cuáles son las mejores condiciones de pago, las facilidades que puedan brindar, sea un banco, una cooperativa, una caja, una ONG, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema financiero está constituido por las instituciones y la normatividad que regula sus operaciones, así como los procedimientos que aplican y su solidez constituyen un indicador principal de la madurez institucional y social de una economía, ya que siendo el financiamiento un proceso en el tiempo implica necesariamente un grado de confianza en las instituciones y la normatividad. ¿De acuerdo? Por eso aquí es donde se hay que hacer el estudio, pues, ¿no? O sea, ¿cuál es la institución financiera que paga los mejores o brinda la tasa de interés más baja, ¿no? Que dé facilidades de pago, que ve, por ejemplo, periodos de gracia, menos comisiones, etcétera, etcétera. Habría que analizar, ¿no? Entonces, y al final, pues elegiremos la mejor fuente de financiamiento. Los principales requisitos para que existan recursos para financiamiento de inversiones son los mismos para que el ahorro interno, que son la existencia de agentes con capacidad de ahorro, seguridad, estabilidad y rentabilidad. Hay dos aspectos básicos en el financiamiento. En primer lugar, las fuentes, que significa dónde conseguir el dinero. Indudablemente que lo primero que nos ocurre es adelantar el proyecto con nuestro capital, con nuestro propio dinero o comprometiendo a los amigos o a los familiares. ¿De acuerdo? Esto generalmente se da en una micro o pequeña empresa, ¿no? Sin embargo, existen entidades de promoción de la pequeña empresa que pueden ayudar a hacer realidad un proyecto de este tipo, ¿no? Organismos nacionales, organismos ONGs, entidades bancarias, entidades financieras, con programas de adecuados en cuanto a montos por financiar y condiciones favorables de intereses y plazo. El otro aspecto son las condiciones, a qué costo y por qué plazo. Es necesario en este aspecto del estudio evaluar cuánto costaría el crédito, es decir, cuánto se pagarán por concepto de intereses y otros cargos, otras comisiones que encarecen más la deuda y ver cuál es la alternativa más cómoda. De igual forma, conseguir también los plazos más adecuados, ¿no? 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Cuando el plazo es corto, la empresa se obligada a muchas veces a hacer grandes esfuerzos para cumplir sus compromisos económicos. Pero los plazos largos también podrían resultar muy cómodos. Entonces, las empresas que se encuentran en el sistema de intermediación financiera son principalmente, en primer lugar, los bancos, que son aquellas entidades que conceden créditos en diversas modalidades con recursos obtenidos del público en forma de depósito o bajo cualquier otra modalidad contractual con su capital y que obtenga de otras fuentes de financiamiento. Otro fuente de financiamiento es Caja Municipal de Ahorro y Crédito. Es aquella institución que capta recursos del público también y cuya especialidad consiste en realizar operaciones de financiamiento preferentemente a las pequeñas y microempresas. También está la Caja Rural de Ahorro y Crédito, que es aquella que capta también recursos del público y cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a la mediana, pequeña y microempresa. También está la EDPYME, Empresa de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa, que es aquella cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la pequeña y microempresa. Las ONGs, cuya finalidad también es brindar asistencia financiera a las pymes o las MIPES, intermedian diversas líneas de crédito provenientes de la cooperación técnica internacional. Las empresas de arrendamiento financiero, cuya especialidad consiste en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, los que serán concedidos en uso a una persona natural o jurídica a cambio del pago de una renta periódica y con la opción de comprar dichos bienes por un valor predeterminado.